Mis amados, les bendigo en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Esta es una mañana llena de gozo, de alegría, de vida. Les habla el profeta vidente sobrenatural Felipe Carvajal del Ministerio Internacional Es Mi Gloria. Y hoy tenemos en nuestro pan de vida, en este pan de vida devocional, en este pan de vida sobrenatural. Gloria a Jesús. Y hoy nuestro mensaje titula La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Gloria a Jesús. Bueno, vamos con el Salmo 92, versículo 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Isamai, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En esta mañana quiero amarte con esta palabra, dice Jesús. Quiero bendecirte con la fidelidad de Dios. Y quiero que hagas memoria de las fidelidades de Dios desde el principio hasta el fin. Y hoy tenemos una palabra, que esta palabra te va a llevar a meditar sobre lo que es la esencia de la vida en tu caminar, sobre lo que es la medida también de tu fidelidad, porque hay momentos donde podemos despreciar la fidelidad de Dios, porque no somos memorables en su palabra, no somos memorables en los hechos de nuestra propia vida. Y esto hace que tengamos una vida olvidada, que parece que fuera pasajera, y no retengamos el favor de Dios. Quiero invitarte en este momento a que tomes en estima esta palabra, que no la pases como una palabra más de un día más. Quiero que tomes cada palabra y señorees con ella, camines en ella, vivas en ella, y la tomes con medida de amor. Y la medida de amor empieza con el temor de Dios. Y hemos insistido una y otra vez en el temor a Dios. Quiero que escuches esta palabra sin vacilaciones, es decir, sin desvíos, sin estar conjeturando entre un pensamiento y otro. Que lo hagas con madurez y con avidez de espíritu, para que puedas crecer en el amor de Jesús. Porque muchas semillas salen cada día, pero es necesario que esta semilla se procese y ese proceso te lleve a crecer y luego a nacer en el movimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para mí es premisa, es decir, está previamente servida para amar mi vida. Y quiero que mires la expresión de lo que es la palabra y la expresión
docta de lo que significa palabra. En los tiempos antiguos, la palabra era la palabra entre un varón y otro, y había respeto y había valor por la palabra. Y quiero que asumas esto con un enfoque de carácter en el amor de Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Ayer hablamos sobre la guerra, sobre adiestrar nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Hoy estamos hablando sobre la fidelidad de Dios. Y vamos a avanzar con esto. Vamos a avanzar con esta palabra en el amor de Jesús. Y vamos a definir claramente que de Dios es su poder y de Él proviene todo, absolutamente todo. Ayer tuvimos un pequeño incidente, no fuerte, una ovejita que estaba en nuestro redil clasificó una información que era un error. Y cuando se le envió una observación de paz, de amor, saltó la barrera y se salió del escenario porque se le entró en corrección. Y se le llamó en amor. Pero el amor de Dios es disciplina. Y quiero que me atiendas a esto en el amor de Jesús. La fidelidad es amor. La fidelidad es amor. Y el amor es fidelidad. Con debilidad. Porque Dios no es débil. Y el hombre de Dios, aunque sea humilde, no es débil. Y llamo a mis amados hermanos para que asuman la paz en su corazón de mantener la disciplina en el favor de Dios, en el amor de Dios, de no entrar en contiendas ni en murmuración, de levantarse cada mañana con gratitud a Dios. Quiero abrir esta palabra con el Salmo 92, 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte, bueno es alabar a Dios. Allí está la fidelidad para Dios. Y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La fidelidad de Dios se manifiesta cada mañana. Cuando tú tienes tu pan, cuando tú tienes tu paz, cuando en la protección de Dios tú estás completo y completa. Allí hay fidelidad de Dios. Cuando tú puedes respirar a pesar de tu dificultad. Cuando puedes caminar, aunque puedas tropezar. Pero aún Dios quitará la piedra que te puede hacer tropezar. Así que llenémonos de ese amor de Dios para que haya fidelidad, porque Dios manifiesta su gloria por su fidelidad.
porque Dios manifiesta su pan por su fidelidad, porque Dios manifiesta su gloria de protección por su fidelidad. Y está escrito en la palabra de Dios. David lo dijo, y lo dijo claramente en el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Esto lo dijo el rey David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Escucha bien lo que dice la palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado. Tú eres justo en Jesús. Yo soy justo en Jesús. No en la manifestación de nuestras obras aparentemente solemnes, amigables. Somos justos, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros y nos justificó por su sangre preciosa. Y esta palabra siempre es un detonante y será un detonante para ti. La cruz. Cristo en la cruz, porque es el eje fundamental de nuestra vida. Y el eje fundamental de nuestra vida tiene que ver con la salvación. Y allí es donde está la fidelidad de Dios. Que Dios, siendo rico, Jesús siendo rico, por amor a nosotros, se empobreció para que nosotros fuéramos, ¿qué? Enriquecidos. ¿Y por qué digo que se empobreció? Dice la palabra que se empobreció, porque Él llegó hasta el sumo de dar su vida por nosotros. Allí está la manifestación de la fidelidad de Dios. Él nos enseñó la máxima fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios empieza por el sacrificio. Cuando tenemos que perdonar. Cuando tenemos que despojarnos de la ofensa. Él nos enseñó a través del modelo de la oración que está en Mateo 6. Cómo orar. Cómo pedir el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal, dice el Mateo 6. Porque tuyo es el reino. Y tuyo es el poder. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. Esto está allí. En Mateo 6, la palabra está allí escrita en Mateo 6. Y esta es la fidelidad de Dios, que hoy puedo respirar para transmitir esta palabra. Muchos hoy no amanecieron, pero tú y yo amanecimos por la fidelidad de Dios y amanecimos recios, fuertes, firmes para avanzar en medio de una comunidad de gente valiente y de otros insolentes que creen que no existe Dios. Pero Dios es bueno y grande es su misericordia por siempre y para siempre. Gloria a Jesús. Cuando miramos la palabra desde Génesis a Salmo y hasta Apocalipsis, encontramos la fidelidad de cada hombre. Pero también encontramos el ejemplo de nuestro Dios. Y todo empieza por la cabeza, por papá. Por eso si tú eres padre, da el mejor ejemplo. Si tú eres madre, da el mejor ejemplo. Porque papá nos dio el mejor ejemplo, su sacrificio en la cruz. Él nos enseñó a trabajar, no nos enseñó a robar. Dijo claramente en Juan, mi padre trabaja y yo trabajo. Ese es un ejemplo y esa es la fidelidad que nosotros debemos tener. Debemos ser diligentes y hacerlo todo como para Él.
servir con amor. Te lo reitero, en el amor de Jesús. Te lo repito para que me lo entiendas y aunque suene redundante, la fidelidad es amor. El amor es fidelidad, pero el verdadero amor solo se concibe en la presencia de Dios, en la paz con Jesús. Si tú quieres trascender y llegar lejos, tu mirada no puede estar puesta en las circunstancias. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, en el Dios eterno, en el Dios poderoso. Él nos enseña con su poder qué es la fidelidad. Y dice claramente la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros, Él es fiel para perfeccionarla. Así que quiero que creas en la fidelidad de Dios. Cuando vemos la palabra en Éxodo 16, capítulo 16, versículo 1 al 4, tú ves allí un título que dice, Dios da el maná. Y narra allí la palabra que Dios sacó a su pueblo Israel de las manos de Faraón. Y lo sacó de manos de Faraón a través de Moisés. Pero dice la palabra que el pueblo empezó a murmurar y decían, mejor estábamos cuando habitábamos en Egipto, porque comíamos abundante carne y nos abarrotábamos de pan. Pero Dios nos ha traído a este desierto. ¿A qué? A esta multitud tan grande a que nos moramos de hambre, decía el pueblo. Y quiero transmitirte esto en el amor de Jesús. Algunos en este momento han salido de Egipto. Egipto representa bíblicamente el mundo. Hoy están en el camino de Cristo, el camino del Señor. Pero algunos dicen, mejor era cuando estaba en el mundo. Porque yo vendía cerveza, hacía esto, compraba aguardiente, vendía whisky y a mí no me faltaba nada. Pero aquí, ahora, en este camino, mira qué difícil es la situación. Y así empezó el pueblo de Israel. Empezaron a mirar atrás, pero no entendían que Dios los había liberado de una esclavitud. Y hay personas que en este momento son esclavas de su propio trabajo, de la idolatría, de María, de los santos, de las imágenes. Pero a otros Dios nos liberó y nos sacó de la religión y de la tradición, de las cargas, de las dictaduras, de la ignorancia, de la hipocresía. Por eso hoy te digo, en el amor de Jesús, Dios es fiel. Y dice la palabra que esta murmuración llegó a los oídos de Moisés. Y Moisés habló a Jehová sobre lo que estaba corriendo sobre el pueblo. Y el pueblo decía, nos has traído a morir en el desierto de hambre. Mejor estábamos cuando estábamos en ese lugar allá.
Pero esto al llegar a los oídos de Moisés, Moisés lo comunicó a Jehová. Conociendo Jehová el corazón de los hombres, gloria a Dios, dijo a Moisés que él iba a hacer que pan viniera del cielo. Y dice la palabra que el pan descendió del cielo y descendió abundantemente, que es el maná. Y se tiene por referencia de que el maná era un pan dulce. Pero me dice el Espíritu de Dios aquí, en mis sentidos, sobrenaturalmente, hablándome, que este pan tenía un nutramento, una concentración sobrenatural, celestial, en su preparación. Y vamos a leer la palabra en este momento, gloria a Dios. Allí en Éxodo, vamos a ir enteramente. Éxodo 16. Versículo 1 al 4. Y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, dice, y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esto fue lo que dijo este pueblo. Y quiero que me atiendas a esto. Cuando la palabra refiere la murmuración es maldición. Porque el que maldice contra Dios acarrea tribulación. Por eso te invito en esta hora a que empieces a madurar. Suelta la murmuración por causa de las circunstancias. Empieza a confiar en la fidelidad de Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero Él quiere que tú tengas fe. No fe por causa de las circunstancias que te pueden dar o que te pueden brindar. Fe directamente en Jesús. Fe significa y traduce fidelidad. Y la fidelidad traduce verdad. Y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Oído, repítanlo ustedes allá. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto lo hizo Dios. Hizo llover pan del cielo. Escúchame bien. ¿Qué Dios hace llover pan del cielo? Solo nuestro Dios hace llover pan del cielo. Aquí no hay Mahoma, aquí no hay Buda, ni Buda ni Mahoma, ni la Virgen María, ni ningún santo, llámese como se llame, murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Quiero que atiendas a esto porque tienes que madurar para que empieces a dar fruto, para que compartas la palabra a otros, para que te llenes del conocimiento de Dios.
y no de los argumentos de la mente, para que tú aprendas la palabra de Dios y te fundamentes, porque así es como nosotros presentamos defensa de la fe en el amor de Jesús. Ningún ser humano que no practique la palabra de Dios tiene derecho legal de venirte a hablar de cómo debes actuar, de cuál debe ser tu comportamiento. Escúchame muy bien. Si no es ejemplo, y el ejemplo empieza por casa, y el ejemplo empieza por la paternidad. Y quiero definirte algo. Y es que Dios es fiel. Y llamo a los padres para que sean fieles. Y llamo a las madres para que sean fieles. Y corrijan a sus hijos en el amor de la fidelidad. Porque Dios probó a este pueblo que por rato se puso necio. Y aunque Dios daba provisión, el pueblo murmuró. ¿Cuántos de tus hijos tú les estás dando provisión y están murmurando? Y quiero que asumas la palabra con fuerza y con determinación. Ni tú murmuras, ni tus hijos murmuran, porque la murmuración trae tribulación. Y la tribulación es parte de un desierto. Y tú vas a aprender, más que a murmurar, a hablar palabras de fortaleza en tu caminar. Gloria a Jesús. Y cuando tú miras en el libro de Éxodo, encuentras que más adelante, después del capítulo 16, exactamente, gloria a Dios, en Éxodo 17, del 1 al 6, el pueblo ya tuvo sed, pero también murmuró. Y la murmuración llegó a oídos de Moisés. Y Moisés habló a Jehová lo que estaba sucediendo con el pueblo. Estaban en un desierto. Pero Dios dio una palabra a Moisés. Le dijo, toma una vara, haz esto y lo otro, y le dio instrucción en fidelidad. Te pregunto, ¿estás tú consultando a Dios sobre lo que debes hacer con tu pueblo? Refiero a tu hogar, a tu casa, sobre cómo debes proveer a tus hijos, sobre cómo debes proveer consejos sabios, sobre cómo debes formar el carácter de ellos, sobre cómo debe ser tu conducta frente a ellos y frente a la sociedad. ¿Estás tú orando por tu pueblo, por tu ciudad, por tu nación? ¿Sobre qué debes hacer en el valor y en la visión de la intercesión? Porque Jehová tiene respuestas para ti. Y miremos lo que dice Éxodo 17 y titula Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Entendido? Y aquí viene la murmuración. Y hoy quiero transmitirle al pueblo de Dios, no solamente a la población que tiene que ver con una congregación, al pueblo de Dios en general. Dejen la murmuración. Dejen la murmuración contra su pastor. Dejen la murmuración contra su esposo, contra su esposa. Dejen la murmuración contra sus hijos
y tomen el carácter de la fidelidad de Dios y pidan sabiduría a Dios para administrar con carácter todo lo que Dios da, las finanzas en el hogar, los medios de comunicación, la disciplina en el corazón por lo emocional, porque Dios es fiel para proveerte consejo. Así como proveyó el maná, proveerá consejo para ti. Pero muchas personas hoy se abastecen de pan y son felices en el supermercado. Y eso está bueno. Pero lo que no está bueno es que tú tengas pereza para pedir consejo delante de Dios en lo que debes hacer, en cómo dirigir tu vida, en cómo desarrollar tus sentidos, en cómo avanzar en el crecimiento espiritual, cómo ir a la universidad, cómo hacer un negocio, si lo haces con A, con B, con C o no, pero también cómo tener pacientemente un corazón sereno para guardar la voluntad de Dios. Porque Dios es fiel y Dios es real y Dios es verdad. Y recuerdo hace muchos años siendo un niño espiritual, pero siendo un David por donde iba, en mi visión empresarial en ese tiempo como empresario, y siendo yo creyente en Dios, aunque era un niño espiritual, gloria a Dios, y Dios habló a mi vida y me dijo: viene una prueba para ti, viene una prueba para ti. Y yo cerré mis ojos por un momento y medité. Y cuando medité, dije en mi interior: si Dios me ha sacado de tantas pruebas, Él es fiel y me sacará de la prueba que ha de venir. Y yo cerré mis ojos y esta fue mi meditación, porque hice memoria del favor de mi Dios. Y cuando dije esto en mi meditación, vi como unas manos vinieron y me tomaron y me pasaron de una especie de abismo a otro espacio. Como cuando tú ves una carretera y esa carretera tiene un hueco, un gran hueco. Pero vi que unas manos vinieron y me pasaron al otro lado. Y te digo esto en el amor de Jesús. A partir de ese momento, cuando yo vi, pero pensé primero, medité lo que Dios había hecho conmigo, cómo Dios me había librado de tantas cosas, cómo Dios me había sacado adelante en medio de las pruebas, en su fidelidad. Y tuve esa meditación, tomé ese espacio para Él. Y lo asentí así en mi corazón. Y lo dije en mi interior. Oído, ni siquiera lo confesé, lo pensé. Y vi cómo las manos me pasaron de un lugar a otro. Lo que vino en esa semana fue una bendición tan grande, que cada persona que me llamaba me decía: necesito hablar con usted para un negocio, para otro negocio. Recibí dinero en cantidad, recibí tanto dinero por esos días de contratos, por una parte y por otra, que ya era cansado de recibir plata. Escúchame muy bien. Todo el mundo me daba plata, todo el mundo me daba dinero. Los contratos se abrieron por cantidades. Vino una lluvia de bendición, porque mi corazón no tuvo pena ni dolor para creer. Hice memoria en mi corazón de que Dios había obrado en mi favor. Y te quiero decir esto en el amor de Jesús. Dios dio la palabra a Moisés para que él fuera y golpeara la roca.
Y le dijo claramente, de esa roca tú golpearás la roca y de esa roca saldrá agua, brotará agua y le darás de beber al pueblo. Y dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, que Moisés hizo como Dios se lo dijo. Y es el tiempo donde tú tienes que obrar en fidelidad y dejar de ser infiel e incrédulo. Y cuando Dios te dé una palabra, trabajar sobre esa palabra, caminar sobre esa palabra y creer hasta el final, a pesar de lo que diga tu tía, tu tío, a pesar de lo que diga tu sobrino, tu abuelita, que hace una mala carota, me dice el Espíritu de Dios, a pesar de lo que diga tu hermana, a pesar de lo que diga tu vecino. Y esto sucede porque muchas veces estamos contando nuestra vida privada a otros. Nuestra vida privada es nuestra vida privada y tienes que aprender a madurar delante de Dios tu carácter y dejar de estar contando tu vida a otros. Tu intimidad es tu intimidad, pero hay hombres que están hablándole a otras personas de su propia esposa, hablándole mal. Eso es infidelidad. Y escúchame muy bien, la infidelidad no es solamente tener una persona de por medio, por fuera de su pareja y salir con ella o recrearse con ella visualmente, emocionalmente o íntimamente. También cuando tú hablas mal de tu pareja, eres infiel. Eres infiel. También cuando tú te estás quejando a otros, también puedes ser infiel. Porque lo que Dios te prometió, Él lo trae. Dios prometió que iba a sacar al pueblo de Israel de las manos de Faraón en Egipto. Y lo hizo. Dios prometió fidelidad. Él dijo que su pueblo tendría pan y lo hizo. Pan llovió del cielo. Habló a Moisés. Moisés golpeó la roca y brotó. Oído, la golpeó, tomó un palo y golpeó la roca y el agua brotó. Pero más adelante en Éxodo tú ves cómo la gente, después de un trayecto, empezó a murmurar otra vez. Y volvemos a lo mismo, la murmuración. Y el pueblo se quejó. Y esto llegó a oídos de Aarón, de Moisés y a Jehová Dios. Porque no tenían carne, que estaban cansados ya de comer pan. Pan dulce, un pan sobrenatural, con unas características que no son el pan de hoy, humanamente. Era un pan de Dios. Imagínate a los ángeles corriendo por todas partes, ¿ya? Allí vestidos de panadero con sus gorras blancas y todo el mundo corriendo produciendo pan. Para que te puedas recrear un poco. Y los ángeles allí, ya están los panes, aquí ya está servido, saquen una lata, saquen otra. A ver, y otro ángel allá, otros ángeles allá recogiendo cantidades y descendían los panes a la tierra. Esto es hermoso y es glorioso. Y esto me llena de gozo. Y quiero que trasciendas en el amor de Dios y que ames a Jesús, que te enamores de Él, que no mires tu vida espiritual como una carga. Mírala con recreo, mírala con expectativa, pero haz memoria de que la fidelidad es de Dios, pero también es nuestra. Tenemos la fidelidad de dar a Dios lo que es de Dios, el diezmo, la ofrenda, de dar gratitud, de adorar, de alabar, de mostrar un corazón limpio delante del Padre. Porque Él es fiel, cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad cada noche. Gloria a Jesús.
Y dice la palabra que el pueblo dijo, estamos ya cansados de qué, de pan. Y Dios habló a Moisés y empezaron a descender cantidades de aves, muchas aves, las aves por miles, abarrotaron los cielos y empezaron a descender sobre el desierto. Y me dice el Padre aquí en mis sentidos, en esta revelación, que el pueblo corría como liebres rápidamente a tomar estas aves del cielo, estos animales. Y no recuerdo en este momento humanamente cómo se llaman, porque no es mi mente, es la mente de Dios en mi corazón. Pero dice la palabra que el pueblo se sació de estos animales. El pueblo se sació de estos animales y comieron carne de manera impresionante, tanto así que se les brotaba por los ojos. Comieron carne hasta saciarse. Y quiero que atiendas a esto. Si Dios hizo esto en el desierto, también lo hará contigo. Y no necesariamente porque estés en un desierto, porque Dios es Dios de todo tiempo. Pero quiero que aprendas que Dios es fiel. Y estaban en un desierto, pero estos desiertos también tienen lugares fuertes donde el calor se intensifica más y más, más y más. Y dice la palabra de Dios que tuvieron mucho calor. En medio del desierto Dios puso una nube, y esa nube lo que hacía era darles un clima agradable. Y mientras ellos avanzaban en el desierto, la nube los seguía por donde quiera que iban. Ahí estaba la fidelidad y la cobertura y el amor de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que en la noche ya el clima cambiaba, se tornaba en un viento helado y helado. Pero Dios en su fidelidad envió una nubes de fuego, y estamos hablando de más de 1 millón de personas. Escúchame muy bien, caminando por un desierto. Y no solamente esta nube de fuego estaba dándoles calor e iba por donde ellos iban, porque ellos también avanzaban en la noche. Pero la nube de fuego también les daba luz, alumbraba el camino por donde iban. Esto es fidelidad. Pero lo que iba a ser el tránsito de una semana se tornó en años, en muchos años de proceso, porque 2 cosas se manifestaron en el pueblo: incredulidad y murmuración. Así que quiero que saques en este día la incredulidad de tu vida y la murmuración, y sepas que a paz nos llamó Jesús, a paz nos llamó Jesús, a paz nos llamó Dios, porque Él tiene un propósito. Samarita Macay, Él tiene un propósito, Samairibitai, y un propósito. Y tú vas a entender que el propósito de Dios es bendecirte. Y cuando tú eres probado en un desierto, es porque adelante está la bendición. Pero así como no faltó el pan, así como no faltó el agua, como no faltó la carne en el desierto del pueblo de Israel, a pesar de ser lo que eran, ingratos, incrédulos y murmuradores, Dios estuvo allí en su fidelidad. Y hoy te demando en el nombre de Jesús que quites lo circunstancial de tu vida, los ídolos que tienes en tu vida. Tu título profesional puede ser tu ídolo. Tu carro puede ser tu ídolo. Tu papá puede ser tu ídolo. Tu mujer puede ser tu ídolo. Tus hijos pueden ser tu ídolo personal. La denominación de tu congregación, pastor, pastora, que me escuchas,
porque esta palabra trascenderá a muchos. Puede ser tu ídolo religioso y meticuloso, tus finanzas, tu saber intelectual. Puede ser tu ídolo, puede ser tu vanidad, puede ser tu dependencia, tu don. Pues te tengo una noticia. Está escrito que toda dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces. Oído, proviene del cielo. ¿No te suena familiar esto? Del mismo cielo donde vino el pan. Porque desde allí llovió maná. Del mismo cielo donde viene la lluvia para regar la tierra. Del mismo cielo donde vinieron estos animalitos como tórtolas, rosamacá, y aún el Padre no me dice cómo se llamaban estas aves, porque es su mente la que habla mi vida, es su corazón el que habla mi vida, no es mi razón. Y te amo en el amor de Jesús, pero te digo, prepárate para el desierto. No tengas temor al desierto y haz memoria de esta palabra. Y algo que Dios dijo a Josué en su promesa, le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Y habla a los pastores que en este momento están viniendo al servicio de Dios, hombres jóvenes y no jóvenes que están emprendiendo ministerio. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Pero los desiertos tienen algo. Y es que nos llevan a madurar, nos llevan a reflexionar, nos llevan a depender de Dios. En un desierto encuentras un círculo de animales peligrosos, escorpiones, serpientes. Eso encuentras en un desierto. Tarántulas, eso encuentras en un desierto. Hay desiertos que son ministeriales. Hay desiertos que tienen que ver con tu parte espiritual, tu vida personal. Pero todo hombre en la tierra tiene que ser probado para luego ser aprobado en la fe. Y allí está la fidelidad. Así que cuando tú estés en el desierto, entiende de manera sabia que el Padre tiene un propósito contigo, pero no te faltará el pan. Y te apegarás a esta palabra en el nombre de Jesús. Si hay un desierto en tu hogar, debes definir que el pan del consejo de Dios viene para ti. Pero que en ese proceso tú aprenderás. Dios te levantará y restaurarás tu hogar. Pero tienes que aprender a madurar, hijo, hija, y dejar de ser niño, porque los niños todos lo señalan, y está escrito en la palabra en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Y Dios no te llamó a que te estés quejando, ni a que estés murmurando. Examina lo que hay en tu interior y mira si hay vigor y si hay aliento en tu corazón. Trabaja, muele, avanza, camina, declara fe, habla fe, rompe las cadenas con las fuerzas que Dios te da en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Moisés se presentó delante de Faraón. Y allí habían unos hechiceros y unos brujos, unos encantadores. Ellos tomaron 2 varas, los brujos,
Y estas dos varas las pusieron de pie y luego las pusieron en el suelo. Y las varas se convirtieron en serpientes. En serpientes. Pero Dios ya había preparado el corazón de Moisés. Y días atrás, Dios había dicho a Moisés: toma esta vara. Toma esta vara. Y tómala por la parte de atrás. Y ahora extiéndela al suelo. Y dice la palabra que en ese momento la vara se le convirtió en una serpiente. Y Moisés corría, huía por temor a la serpiente. Y veo a Jehová riéndose en este momento. Gloria a Jesús. Pero Dios habló en su presencia a Moisés y le dijo: detente. Detente, toma ahora la serpiente por la cola, no huyas. Y la serpiente volvió a hacer la vara. Y allí lo preparó, y así lo preparó para enfrentar ¿a quién? A los hechiceros de Faraón. Y cuando estos hechiceros hicieron lo que hicieron, Moisés ya estaba preparado. Entonces él extendió, al ver la serpiente, las varas de los brujos que se extendieron al suelo y se volvieron serpientes, él extendió la de él. Y dice la palabra que cuando extendió su vara, la vara de él se convirtió en serpiente, y esta serpiente vino y se tragó las otras dos. Y luego él la tomó por la serpiente por la mano, por la cola, y volvió a hacer su vara. Y esto impresionó al pueblo de Dios y mandó un mensaje fuerte a Faraón. Y quiero decirte, en el amor de Jesús, hay momentos donde tú te tienes que relacionar con el poder de Dios. Y debes entender que tenemos a un papá que es poderoso, que es el general de generales, pero también es un Dios, Jehová Jireh, que significa Dios proveedor, Dios proveedor, Dios proveedor, Dios proveedor. Y Jehová Rafa significa Dios sanador. Y quiero que me atiendas en este tiempo y en este momento. Por nada estéis afanosos, dice Jehová el Señor. Sean presentadas vuestras peticiones delante de mi presencia, que yo tengo el control de todo. Y en el amor de Jesús te digo, no bajes la guardia, pero reconoce y haz memoria de qué te salvó Dios. Estoy aquí de pie, teniendo por presente que debo agradecer a Dios. Y esta mañana yo decía al Padre, literalmente, Dios me salvó de Samaca, me salvó de la muerte. Y me debo a Dios. Y te pregunto, Samairi Vitai, ¿cuántas veces te ha salvado Dios? ¿Y cómo nos salvó Él en la cruz? Porque si no le conociéramos, perdidos estaríamos, condenados estaríamos, sin salvación. Eso es fidelidad. Así que ámale y ámale de verdad. Ámale de verdad. Ámale de verdad. Ámale de verdad. Con esta palabra termino en el nombre de Jesús. Un pueblo, Israel, definido Israel, un ejército, pero un gigante se presentaba. 40 días ofendiendo con intimidación al pueblo, ofendiendo no solamente al pueblo, al ejército. Y el ejército y el pueblo tenían temor de un gigante y de su ejército de filisteos. Pero Dios, en su fidelidad, tenía una reserva en su amor. Una reserva en su amor. Había formado y había forjado un niño para una obra de fidelidad, y su salvación vino. Y el gigante cayó.
Dime en este momento quién te está amenazando. ¿Quién te amenaza? ¿Qué comportamiento personal te amenaza? ¿Qué actitud incorrecta te amenaza? ¿Qué te amenaza? ¿El COVID-19? ¿La pandemia? ¿Qué te amenaza? ¿El político, la política? ¿Qué te amenaza? ¿La incredulidad, la duda? ¿Qué te amenaza? Porque Dios es tu tenaza. Y Dios es tu tenaza, y Él tomará a tus enemigos en su mano y los destruirá. Porque Él es fiel y Él es real. Entiéndeme esto. Y cualquiera que sea tu circunstancia enemiga, Dios es tu escudo y Él es tu fortaleza y Él es tu retaguardia y Él es Jehová de los ejércitos. Pero si Él es fiel, tú toma la genética de Él y sé fiel. Adora de madrugada, alaba de madrugada, párate. Y dice el Padre, no como un chinche oliendo mal. Lávate tus dientes, tu cara, tu rostro, tu cuerpo y preséntate en mi altar. Y yo te levantaré y no te heriré. Y yo te tomaré en mi paz. Y te llevaré, y te llevaré, y te llevaré en mi gloria y en mi poder. Y así como lo hice con David, Samai, que le di grandes victorias, a ti te daré grandes victorias. Así como lo hice con Moisés, así como lo hice con Josué, así como lo hice con Caleb, así como lo hice con Salomón, con Ruth, lo haré contigo. Desierto, desierto, Samai, desaparece hoy de tu vida en el nombre de Jesús. Pero no vuelvas al desierto por murmuración, ni por incredulidad, Rosamacá, porque allí saldrá Satanás, Samacai, y te confrontará. Y Rakasamai. Y dice Jehová, cuando envía a mi hijo, Sama, al desierto, Jesús, Él no murmuró en el desierto. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y aunque le ofrecieron lo que le ofrecieron en su desierto, Él creyó en papá, porque sabía que papá era fiel. Tú cree a papá, pero no corras al primer desierto, siendo incierto, dice el Espíritu Santo, haciendo un torcido, dañando tu relación con Dios. Y quiero que asocies la verdad con mi palabra, dice Jesús, porque todo está en mi palabra. Así es mi palabra. No te desanimes ni te intimides cuando las circunstancias quieran venir, porque llamarás desierto. El desánimo es una expresión de desierto que empieza siendo pasajero, pero si tú no confrontas diciendo, escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará, Salmo 23, el enemigo vendrá para devorarte, para tribularte, para deprimirte, y luego te destruirá la relación que tienes con papá, y tú fallarás. Así que en el nombre de Jesús, soplo vida y fuego sobre ti. Si ha venido alguna circunstancia para lastimarte, hoy rompo las cadenas en ti en el nombre de Jesús. Si ha venido enfermedad, hoy proclamo que eres sano. Si tienes dificultad en tus finanzas, hoy rompo ese estancamiento financiero en el nombre de Jesús y desato las puertas, y las ventanas del cielo a tu favor, y declaro que la gracia de Dios es la habilidad en tu amor, y la gracia de Dios trabaja por nosotros, porque es el trato, privilegio que Dios nos da, es el favor que hicimos acá y que el Padre nos da. Él nos da favor y nos da gracia. Roquita Macay.
Samakidimitai. Mis amados, paz y gozo en el corazón. Rikitama. Hoy quebranto toda atadura que selle tu entendimiento. Declaro que el entendimiento de Dios en ti está puesto. Sus sentidos están puestos en ti. Su corazón está en ti. Su mente está en ti. En el nombre de Jesús. Haz lo que tienes que hacer. Sé fiel. Da a Dios lo que es de Dios y deja los peros y las justificaciones. Dios conoce mi corazón. Él es bueno. Tú asume tu derecho a la palabra, pero también tu deber de diezmar y de dar y de orar y interceder y hacer lo que debes hacer. Darle el primer lugar al Padre en el nombre de Jesús. Y cada persona tiene su lugar en casa. En el amor de Jesús. Paz y vida sean sobre ti en el nombre de Jesús. Shalom, shalom y shalom. Dejamos nuestro número de contacto sobrenatural más 57 318 799 9993. Bogotá, Colombia. 318-799-9993. Bogotá, Colombia, tierra de bendición. Gloria a Jesús. Mis amados, allí está la palabra para ti. Fructificad y multiplicaos. Multiplica esta palabra. Háblale a otros. Háblale a otros. No te quedes callado. Ve en la fidelidad de Dios. Sirve a Dios. No te quedes encerrado. Rompe el canal. Comunícate con las personas. Háblales. Multiplica. En efecto, Roquinamacá, esta palabra por todos los medios que existen en el nombre de Jesús. Pero no te quedes callada ni callado. Habla. Abre tu boca. Dice la palabra que yo la llenaré. Te bendigo en el amor de Jesús. Te bendigo. Fructificad y multiplicaos. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo.